Comunicarnos parece la tarea más sencilla que podemos realizar. En tiempos muy antiguos era a través de gestos. Luego llegó el habla. Luego comenzamos a desarrollar la escritura. Llegamos a la digitalización e irónicamente retornamos en cierta medida a los gestos. Pero, ¿realmente comunicamos todo lo que queremos comunicar? Muy probablemente no. Es quizás notorio cuán callados nos hemos vuelto como especie en múltiples espacios, no solo los públicos, pareciera se limita a ser simples hasta en el qué comunicamos. Lo cierto es que los mensajes más increíbles se esconden muy a menudo entre los anhelos e intenciones más calladas. Bienvenidos a esta nueva emisión. Internautas, sean bienvenidos a esta nueva emisión. El día de hoy les traemos una obra bastante particular. No es en sí una novela extensa ni un brevario de pensamientos, sino más bien una serie de relatos cortos, pero llenos de un significado apreciable únicamente en el espacio cotidiano. ¿De qué trata el libro? Como lo mencionado anteriormente, seguro ya hay una idea, pero si tuviésemos que ser concretos, se puede decir que todos los cuentos contenidos en esta obra son una especie de oda al silencio, manejándola en una variedad de escenarios con el propósito de hacer escuchar al lector lo que está escondido detrás de aquel silencio. Este libro es ideal para personas que busquen un menú de historias breves, pero pese a no ser extensas, les transmitan un mensaje, generen cierta simpatía para con los personajes narrados e incluso nos atrevemos a decir se cuestionen qué hay detrás de ese imperfecto silencio. De este libro decidimos extraer 3 citas de 3 cuentos, que en lo particular nos parecen idóneos para mostrarles qué esperar de este libro. Cita número 1, Casa de Cristal. Entramos a un restaurante para tomar un café. Pedí que le pusieran al tuyo un poco de brandy. Te desconocí cuando empezaste a hablar. Mientras lame mis heridas, el ardor sobre mi piel me aleja de sus arrepentimientos. Mi cuerpo es un trapo cuando entonces me posee. Cierro mis ojos para no escuchar su respiración agitada, egoísta, mientras mis ojos buscan la salida posándose entre las ramas de los árboles que se asoman por la ventana. El contexto de este texto es una relación de pareja complicada, pero que la situación no gira en torno a la pareja en sí, sino a una tercera persona que se ve involucrada. Y no de la forma que pueden pensar, sino más del tipo de por casualidad me tocó coincidir en esto. El mensaje de la cita, pese a ser breve, habla bastante bien del maltrato que puede sufrir una persona en pareja y cómo esta es vista desde la perspectiva de un tercero. Pero si les dijéramos que evalúen el maltrato desde la idea de quien persiste a estar donde no debiese, ¿sigue viéndose igual? Es la parte incómoda, mi gente, detrás de toda historia amarga. No es cuánto tiempo estuvo esa persona, sino cuánto tiempo tú decidiste quedarte junto a ella. Lamentamos no alimentar un relato victimista más afín a esta época. No es por mala hazaña, sino es con el fin de que como personas dejemos de escuchar a la conveniencia y comencemos por escuchar a la realidad. Cita número 2. Líneas de expresión. Los golpes que asestaba Bernardo sobre la pieza de mármol sonaban como un grito cuando no encontraba en la piedra las líneas de expresión para crear su nueva escultura. Los sonidos eran tan intensos como si estuviera destruyendo algo y no esculpiendo una figura. Las estocadas desesperadas sobre el sólido bloque emitían un eco sordo, y ese sonido le revelaba que había algunas grietas que desbaratarían lo que había esculpido. Los fragmentos de piedra saltaban frente a sus ojos, sin desprender el rencor o el enojo que desde niño colgaba de su cuello. Bien dicen que el arte es una forma en la que el artista materializa su sentir. Algunos son más evidentes que otros y algunos son más claros que otros. En una escultura, dependiendo de sus facciones, será más o menos notorio tal sentimiento. Ahora, la figura masculina, en dígase su nivel más básico de comprensión, se retrata en buena parte aludiendo a la ira, una especie de sesgo ante lo que se interpreta desde el otro género. Es verdad que los hombres pueden experimentar esta emoción más a menudo, pero sí las mujeres matizan a la inversa, un menú diverso de emociones que retorna a un mismo punto. Los hombres, cabría decir, es lo contrario, un mismo punto que matiza en muchos resultados desde una sola emoción. ¿Está mal que sea así? No precisamente. Recordemos que no es el sentir sino las consecuencias que deja este a su paso lo que lo vuelve recriminable. Lo cierto, mi gente, es que todos somos artistas esculpiéndonos de forma constante, aun cuando puede existan obras que realmente ya no cambien. Cita número 3, Café Expreso. No sé por qué sigo entrando a este café, como si tan solo al venir un día pudiera regresar al pasado. No, ya no es un café.
no queda un solo vestigio de lo que fue. En aquel tiempo esperábamos la salida del tren entre lentos y suaves sorbos de un expreso. No teníamos prisa, el expreso era quien disponía de nuestro tiempo, así que no había ninguna angustia por salir antes o después. ¿Qué añoras en este punto de tu vida, internauta? Seguro la que fue para ti la época dorada de tu vida. Sigue haciéndote esas pequeñas visitas en tu memoria, si ya eres algo mayor, claro está. Y si no es el caso, muy probablemente la estás viviendo y no has caído en conciencia de ello. Sea cual sea tu escenario, es muy natural en los seres humanos rememorar, y más aún cuando hubo algún alimento presente en aquel momento. No es que fuese la comida más única e irrepetible la que degustaste, sino aquel toque de sabor que solo los momentos más especiales nos pueden aportar, lo que te hace recordar, anhelar aquello. Pero, ¿y si les dijéramos que quizás estamos cometiendo un error? Muchos dirán, no, ¿qué va? Si son mis memorias, ¿a ustedes qué? Lo cual es cierto, pero no va por la línea de desacreditar lo que les es importante, sino el plantearles ¿por qué solo el clímax y no todo el libro de tu vida debe ser importante? Como personas solemos malinterpretar o dar por sentado las cosas simples, que si puede no tengan mayor injerencia en apariencia con quienes somos y seremos, aunque aquí quizás nos equivocamos. Quizás somos un milagro que tras múltiples procesos y vivencias acaba por conformarse en cada una de sus piezas, por las acciones más efímeras, más sencillas y no por ello menos bellas. Una serie de cuentos en sí no son la gran extensión literaria pero sí llevan a uno a pensar. Tan solo vean todo el divague que les trajimos el día de hoy. Un libro que vale la pena leer, sin duda, mi gente. Pero, ¿quién es la autora detrás de estos relatos cortos? ¿Qué puede decirse le llegó a inspirar? Quédense, que ya vamos a ello. Cabe decir, internautas, no hay una biografía oficial, entonces esta es la información que les podemos proporcionar. Si ustedes pueden indagar más, los invitamos a ello. María Elena Ortega Ruiz nació en el año 1958 en Pachuca, Hidalgo, en México. Escritora y licenciada en educación. Proviene de una familia grande al contar con 9 hermanos. De origen humilde, con un padre dedicado a la albañilería y una madre dedicada a su hogar. Se dice desde pequeña fue marcado su gusto por leer y escribir. Así buscaron sus padres se dedicara completamente a los estudios. Su trayectoria como educadora no fue cualquier cosa, pues dedicó 31 años de su vida a la enseñanza, siendo a la par una madre de 2 hijos. No fue sino hasta el año 2014 que publicó su primera obra, Flores sin Sol, hasta llegar a la cuarta, que fue la serie de cuentos que les recomendamos el día de hoy, publicada en el año 2020. Actualmente se encuentra en su retiro, y no es seguro que pueda sorprendernos con más obras. No lo sabemos. Agradecemos su aporte a la literatura mexicana, maestra, si es que llega a ver el video. Desde este punto comienza un bloque reflexivo e inspirado de la lectura de hoy. Eres libre, internauta, de quedarte, pero si llegas hasta aquí, agradecemos el tiempo ya invertido. ¿Qué tanto dirían mi gente dicen lo que deberían decir? Seguro entre nuestra audiencia habrá quienes lo hagan y sin censura, así como va. Seguro habrá quienes vean esto solamente como un sueño, así como también seguro habrá quienes nos digan, depende del momento o la situación. Cual sea que sea tu caso, lo cierto es que todo puede decirse, pero no todo debiese ser dicho. Es una cuestión que incluso puede sentirse de mal gusto, pero la convivencia entre las personas en buena parte en sus múltiples conversaciones está dotada de silencio, y no de la clase que solo hace alusión al ruido o a los sonidos, sino de aquella clase que de ser escuchada cambiaría considerablemente el momento en que se escuche. ¿Significa entonces que somos seres deshonestos? No, no exactamente, pues habla de una inexperiencia o quizás cierta ignorancia al contexto, el querer ir aquí y allá pregonándolo todo, aún en escenarios donde solo sea una perspectiva, como le dicen hoy, sin ánimos de ofender, entre comillas. Simple y sencillamente no es prudente decirlo todo. A veces la complicidad que tenemos con nuestro silencio es un manto que nos protege y protege a otros de situaciones desafortunadas. ¿Cuándo no debiésemos callar entonces? Si tuviésemos que definir un momento idóneo, ese sería quizás en aquello que sabemos nos puede cambiar la vida muy en el fondo. Esos momentos que solo ocurren una vez en nuestra existencia, que seguro ya conocen con el nombre de oportunidades. Las oportunidades, nos atrevemos a decir, solo reaccionan al sonido, a nuestra salida del silencio. Solo entonces comienzan a hacer honor a su nombre, no antes. Ahora,
El peso de lo que decimos dependerá mucho de la calidad de lo que queremos decir, aunado a la calidad y cantidad que tengamos en nuestros pensamientos de ello. Pero si no tenemos claro por qué decidimos salir del silencio, más que liberarnos de dicho peso que éste puede tener sobre nosotros, acabaremos por quedar sepultados ante ello. Esperamos este video haya sido de tu agrado. Será un placer para nosotros tenerte de vuelta en futuras emisiones para poder hablar de más libros, mitos, entre otras cosas. Excelente día, crack.